En el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo. Bismillahirrahmanirrahim. Bien, comienzo en el nombre de Dios, el más beneficente y el más misericordioso, y les doy la bienvenida al Centro Comunitario Musulmán. Bien, 8 de la mañana y aquí estamos comiendo galletas con chispas de chocolate. Está bien, es algo nuevo, algo único. Saben, normalmente cuando la gente viene aquí o cuando tenemos recorridos en muchas mezquitas, traen una lista de preguntas en la mano. Así que supongo que como no tienen ningún papel ni nada tangible en la mano, vinieron con muchas preguntas. Así que mientras piensan en las preguntas, déjenme hacerles algunas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los maestros aquí? Muy bien. Entonces, ¿ya han visto algún capítulo, algún tema sobre la fe del Islam? Sí, ya lo han hecho, ¿verdad? No sean tímidos. Si dicen que sí, por supuesto que les voy a hacer algunas preguntas, ¿de acuerdo? Inshallah, si Dios quiere, como decimos. Bien, aquí va mi primera pregunta. ¿Cómo creen que se llama a Dios en el idioma árabe? ¿Es Dios? ¿Es ya saben Yahvé Jehová? ¿Que alguien diga la respuesta? Está bien. Está bien, sí, la palabra Alá. Así que cuando decimos que Dios es Alá o que el Creador es Alá, no estamos adorando a un Dios diferente. ¿Sabes? Así como en diferentes religiones tienes diferentes nombres para Dios. Por ejemplo, en el idioma español, ¿cuál es la palabra para Dios? Dios, ¿verdad? En inglés es el Creador, en hebreo es Yahvé, Jehová, Elohim. ¿Qué piensas que era el idioma de Jesús? ¿Y cuál es el nombre de Dios en ese idioma? ¿Alguien? Incluso los maestros pueden participar si quieren, ¿de acuerdo? Y sí, el idioma arameo. ¿Y cómo creen que se llama Dios en ese idioma? Nada de ChatGPT ahora, ¿verdad? Muy parecido a la palabra Alá, Alaha, ¿de acuerdo? Alaha o Ilá. Así que consideramos a Jesús como un profeta. Y cuando decimos que Jesús también solía adorar al Creador, decimos que Jesús solía llamar a Dios como Allaha o Alá, muy parecido a la palabra en árabe. ¿De acuerdo? Así que con eso espero que ustedes tengan algunas preguntas. Vamos a escucharlas. Dentro de la sesión de preguntas y respuestas, ampliaremos más sobre las 6 creencias, los 5 pilares y otros principios básicos del Islam. Así que adelante con eso. Cualquier pregunta que tengan sobre la fe islámica, la historia, el Corán, el profeta Muhammad, la paz sea con él, el creador, tal vez conceptos erróneos, tal vez geopolítica. Cualquier pregunta es una buena pregunta. Adelante. ¿Sí? ¿Cuál crees que es la idea errónea más común? Es sobre las mujeres en el Islam. Sí. Porque ya sabes, cuando la gente ve en las redes sociales, tal vez en algunas culturas, tal vez en algunos países, algunas personas no están tratando bien a las mujeres. Pueden pensar que eso es parte de la fe islámica. Especialmente cuando ven a mujeres usando el hijab. Según algunas personas, es un signo de opresión. Las mujeres no son iguales a los hombres, no tienen ningún derecho, son obligadas a hacerlo. Así que ese es el malentendido número 1 según la encuesta de Estados Unidos Today. Entonces, ¿cuál crees que es la realidad? ¿Verdad? El hecho es que cuando las mujeres, cuando usan el hijab, así se llama, por cierto, ¿verdad? Todas ustedes parecen mujeres musulmanas. Bien, usando eso. Entonces, cuando ellas usan el hijab, es una señal de modestia. Sabes, como en cualquier cultura, en cualquier lugar, incluso en las escuelas, hay un código de vestimenta. Eso espero, ¿correcto? Hay un código de vestimenta. Si vas a un restaurante, hay un código de vestimenta. ¿Cualquier iglesia puede tener un código de vestimenta? Si vas, ya sabes, a cualquier país, a cualquier ciudad, siempre hay un concepto de modestia y un código de vestimenta. Así que lo que decimos es que Dios ha dado un código de vestimenta para las mujeres y los hombres, que debemos vestirnos con modestia. No debemos usar ropa ajustada, ropa transparente, ropa del género opuesto, porque nuestros cuerpos son una responsabilidad. No deberíamos estarnos mirando unos a otros cosificándonos, sino respetándonos como iguales.
Así que cuando las mujeres usan el hijab, no son obligadas por nadie, ni por sus esposos, ni por sus padres, ni por, ya sabes, nadie más. Ellas están obedeciendo al Creador porque en el Corán se menciona la obligación de usar el hijab en 2 lugares, por cierto. Capítulo 24, versículos 30 y 31 y capítulo 33, versículo 59. Así que, de nuevo, cuando las mujeres usan el hijab, los hombres también se supone que debemos vestirnos con modestia. Así que el concepto de modestia no es solo para las mujeres, también es para los hombres musulmanes. Importante. Pero el concepto de modestia no se trata solo de lo que usamos. El Corán enfatiza mucho la modestia en la mirada. No deberíamos estar mirando y deseando a otras personas. Modestia en nuestra manera de hablar. Debemos cuidar nuestra lengua, siempre decir algo bueno o permanecer en silencio. Como dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él. Él dijo, di algo bueno o permanece en silencio. La modestia de la mirada. La modestia en la distancia entre hombres y mujeres, ya saben, en las interacciones con recato. Así que el Islam hace mucho énfasis en la modestia. El hijab no es un símbolo de opresión, es un símbolo de modestia, castidad e igualdad. Bien, aquí va una pregunta de trivia, ¿de acuerdo? DePaul es una universidad cristiana, ¿correcto? Bien, entonces, ¿cuántos de ustedes son de la fe cristiana? Supongo que todos, ¿verdad? Entonces aquí viene una pregunta que viene de la Biblia. ¿Están listos para ella? Bien, ¿en qué parte de la Biblia se habla sobre el concepto del hijab para las chicas y mujeres cristianas? ¿Alguien sabe eso? Pero ustedes saben que el concepto de modestia y hijab está presente en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Bien, maestros, ¿ustedes saben? ¿Viene de una de esas cartas? Muy bien, eso lo reduce a las 13 cartas de Pablo. Bien. ¿Pueden reducirlo más? Muy bien, ¿pueden precisarlo más? ¿Qué capítulo? Bien, capítulo 11, versículos 5 y 6. Entonces Pablo está diciendo que las mujeres cristianas cuando van a la iglesia deben cubrirse. Significa que no pueden mostrar su cabello. Así que cuando converso con personas de diferentes religiones, especialmente cristianos y musulmanes, digo que el concepto de hijab está en el Corán y el concepto de hijab también está en la Biblia. Incluso en el Antiguo Testamento, en la fe judía, las mujeres judías, después de casarse, tienen que cubrirse adecuadamente. No pueden mostrar su cabello. Así que está presente en todas las religiones, es un símbolo de modestia y castidad y por último, realmente importante, ¿verdad? Lo más importante es que las mujeres musulmanas, empoderadas por los derechos, las libertades y el concepto de modestia que se les ha dado, han logrado algunos de los mayores logros en la historia de la humanidad. ¿Alguno de ustedes sabe de alguna mujer musulmana del pasado o del presente que se haya convertido en líder académica o, ya saben, una persona influyente en la sociedad? ¿Alguien? Sí. Bien, está bien. Tienen a Malala. Ella es Malala Yousafzai, el Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Cuando tenía, ¿qué? 17, 18 años, la más joven. Incluso si miras en la historia, por cierto, las mujeres musulmanas han sido pioneras en la ciencia y la tecnología. Bien, un ejemplo rápido es este. ¿Cuál universidad crees que es la universidad continua más antigua de todo el mundo? No es Harvard ni Oxford. Saquémoslas, ¿de acuerdo? Ibas a decir eso, ¿ves? Te leí la mente, creo. No está en Europa. No está en Asia, no está en la Antártida, ¿verdad? No está en Australia, no está en América del Norte, ni en América del Sur. ¿Con qué continente nos quedamos? África. Está bien, de acuerdo. Así que la universidad más antigua en funcionamiento continuo, según el libro Guinness de los Récords, está en Marruecos, en la ciudad de Fez. Fundada en el año 859 por una mujer musulmana, Fátima Al-Fihri. ¡Wow! Antes de Oxford, Harvard, Stanford y cualquier universidad en la historia de la humanidad, fue una mujer musulmana usando el hijab, empoderada por lo que el Islam le había dado. Ella fundó la universidad continua más antigua de todo el mundo.
Así que cuando nuestras mujeres en este país hace apenas unos 200 o 150 años estaban luchando por el derecho al voto, escribiendo, luchando por el derecho a conservar su apellido, cuando se casaban y para tener derecho a poseer propiedades y tener el derecho al divorcio y a la herencia. Las mujeres musulmanas en los siglos VII, VIII y IX estaban fundando universidades, hospitales y sí, farmacias. Así que si alguien tiene un concepto erróneo, como yo diría, sobre las mujeres musulmanas, yo los iluminaría con hechos de la historia, del Corán y de la actualidad. Uy, muy bien, esa fue una buena pregunta para empezar. Adelante chicos, tenemos más tiempo. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha hecho la peregrinación a la Meca? La misma pregunta salió ayer, ¿verdad? ¿Son amigos de ellos, los de Glenbrook, verdad? Sí, yo sí. ¿Ustedes dos también lo hicieron? No sé, yo asumí que sí lo hicieron. Está bien. Sí, yo sí lo he hecho, por cierto, y ellos también. Y también el hermano Mansur. Por cierto, quiero reconocerlo porque todos los arreglos aquí, la comida y la promoción, él fue quien lo hizo. Así que un gran aplauso para él. Que Allah lo recompense. Que Allah lo recompense a ustedes también, inshallah. La peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam. Así que fui ahí tal vez 3, 4 veces. Está bien, es una experiencia profunda. Puedes leer sobre eso, puedes ver los videos. Por cierto, ustedes pueden ver. ¿Han visto la Meca en vivo? ¿Alguien? Bien, si vas a YouTube o tal vez a otros canales, otras plataformas también, transmiten la Meca en vivo. Tú sí, ¿verdad? Y puedes ver a la gente realmente cuántas personas hay, los rituales que están haciendo, lo que están usando, ¿verdad? Es como una experiencia realmente profunda. Así que una vez que vas ahí, imagina que todo Chicago se reúne en un solo lugar, como 3 o 4 millones de personas. Están parados hombro con hombro, están adorando juntos, conviven juntos. Están usando lo mismo, ya sabes, 2 piezas de tela como blancas. Así que eso le quita a una persona que visita la Meca, rodeada de tanta gente adorando junta, la conciencia racial de que somos diferentes por raza. Vemos que todos son iguales. No sabrías quién es la persona más rica o la más pobre. Elimina cualquier barrera económica. Y no existe eso de Irlanda contra Gran Bretaña o India contra Pakistán. Todos somos parte de la familia humana. Así que nos acerca a otros seres humanos. Que todos somos hermanos y hermanas que venimos de un solo par de padres, Adán y Eva, que debemos vernos unos a otros como iguales, debemos trabajar juntos, debemos orar al mismo Creador. Así que tiene una experiencia profunda en cualquier persona que va de peregrinación. Una pregunta de concurso, ¿verdad? En la década de 1960 hubo un activista realmente importante de origen afroamericano. Él fue a la peregrinación y luego tuvo un cambio profundo de corazón respecto a la humanidad y después fue asesinado aproximadamente ¿cuándo fue? Como en 1965. ¿Quién crees que es esa persona? ¿Malcolm, su apellido es X tal vez? Mal, 2 minutos, ese no es el apellido, ¿de acuerdo? Malcolm X, ¿verdad? Está bien, de acuerdo. Malcolm X, mientras crecía en los años 40 y 50, basado en las leyes de Jim Crow de esa época, el racismo de ese tiempo, solía tener una percepción muy equivocada sobre la gente blanca. Solía llamarlos de muchas maneras. Pero después de que se convirtió al Islam y fue a la peregrinación, tuvo una experiencia tan profunda que escribió una carta a sus amigos en Estados Unidos. Una carta, ¿de acuerdo? No había internet en ese tiempo. Él escribió una carta real y mencionó que comió con los más blancos de los blancos y los más negros de los negros y todos los tonos intermedios. Socialicé con ellos, recé con ellos y mi conciencia racial simplemente desaparece, se fue. Y luego dijo que si Estados Unidos también abraza el Islam, todos los problemas raciales van a desaparecer. Así que ese es el impacto que una persona tiene una vez que va a la peregrinación. Así que con eso tengo una pregunta. Así que ir de peregrinación es uno de los pilares del Islam. ¿Saben cuáles son los otros 4 pilares del Islam? Son 5 en total. ¿Es una pregunta justa, maestros? Sí, más les vale saber la respuesta. ¿Recibirán un bono si saben la respuesta?
No, lo siento. ¿Por qué no? Sí, ya sabes tú mismo. Sí, la del hijab verde. Sí. Plástico. Sí. Ayunando en el mes de Ramadán. Sí. Así que desde el amanecer hasta el atardecer durante todo un mes, los musulmanes ayunan. Así que eso es seguro. Entonces, ese es un pilar más, ¿verdad? Bien, faltan 3. Sí. Entonces, si tienes más dinero, ¿no tienes que dar a la caridad? ¿Ese es uno de los pilares? Sí, señora. Ese también es uno de los pilares. ¿Cómo se llama eso? Eso, ¿cuál es el opuesto? Zakat. Zakate. Zaka a zakat. Sí. Entonces, de nuevo, el concepto es que, ya sabes, la riqueza que tenemos, las bendiciones que tenemos, se supone que debemos compartirlas con las personas menos afortunadas. Así que eso nos hace más, ya sabes, generosos, acercándonos a las personas, une a la humanidad. Vamos a pedirle a alguien más que mencione otro pilar, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos tenido ayuno, caridad y peregrinación. Faltan 2 más. Vamos con uno más. Rezar 5 veces al día. Rezar 5 veces al día, maravilloso. Así que rezamos en la mañana, aproximadamente a las 5:15. Entonces, cada horario es un periodo de tiempo, ¿verdad? Así que rezamos 5 veces al día, la segunda es aproximadamente a la 1:30 aquí. Falta una más. De hecho, la que ustedes se perdieron es el pilar más importante del Islam. Sí. Proclamación de fe. Sí, proclamación de fe o el testimonio de fe. ¿Alguno de ustedes sabe cómo va en inglés? ¿Qué es una proclamación? ¿Está en el libro? Bien, adelante. ¿Alguien sabe eso? Bien, así va en árabe. Luego haré la traducción. Después lo explicaré un poco más, ¿de acuerdo? En árabe va así. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá y ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio de que no hay otro Dios más que un solo Dios, Alá. Y doy testimonio de que Muhammad, la paz sea con él, es el mensajero de Alá. Así que un musulmán la recita muchas veces al día, especialmente en la oración. Y supongamos que alguien toca la puerta de la mezquita y dice, ya sabes, leí el Corán. Creo que ahora quiero convertirme al Islam. Así que vienen y me conocen al imán o al hermano Shah. Entonces lo que hacemos es ayudarlos a entender más sobre el Islam y ahora quieren convertirse al Islam. Entonces, para convertirse al Islam no hay bautismo, no hay una piscina en el sótano. Tienen que recitar el testimonio de fe o la proclamación de la fe. Así es como una persona se convierte formalmente al Islam, recitando el primer pilar del Islam, que en árabe se llama la shahada, el testimonio, ¿verdad? O el testimonio de fe. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Sí? 1, 2 y 3, adelante. Siento que hay muchas similitudes diferentes entre, obviamente, la fe cristiana y la islámica. ¿Cómo crees que nosotros, como nación y como mundo, podemos encontrar esas similitudes y encontrar una manera de trabajar juntos en lugar de estar tan divididos política y religiosamente? Esa es una buena pregunta. Hay muchas similitudes entre el Islam y el cristianismo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos? No solo centrarnos en las diferencias, tal vez en las cosas en común, y luego trabajar juntos para establecer mejores sociedades, ¿correcto? Muy bien, entonces dicho eso, ¿verdad? Las similitudes y las diferencias, ¿cómo podemos convivir? Entonces, para convivir yo observo la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Él estaba rodeado de judíos, de adoradores de ídolos y, como saben, de cristianos. Tan pronto como se mudó de la Meca a Medina para su peregrinación, dictó una constitución llamada la Constitución de Medina. Y la Constitución de Medina dice que todos vamos a ser un solo pueblo. Entonces les dio derechos a las minorías, especialmente al pueblo judío que estaba ahí y también a los cristianos, que tienen derecho a tener sus propios lugares de culto, su propia cultura, sus propias leyes. Tienen libertad para practicar su fe.
Así que en cualquier lugar donde vivamos como judíos, musulmanes, cristianos y personas de otras religiones, una manera importante es que debemos vernos unos a otros como hermanos y hermanas en la humanidad. Así que esa es la primera y la base de cómo debemos trabajar y cómo debemos vivir juntos. ¿De acuerdo? En segundo lugar, lo que podemos decir es, él dice, Muhammad, la paz sea con él. Incluso antes de los 40 años, él tenía alianzas con los cristianos, los judíos y los adoradores de ídolos. Para muchos de ellos, para luchar contra los males sociales de la sociedad. Entonces, ¿cómo practicamos eso hoy en día? Es que los rabinos, los sacerdotes, los pastores, los imanes, activistas de diferentes religiones, deberíamos unirnos, formar alianzas y abordar algunos problemas sociales y usando la guía de Dios, abordar cada uno de esos problemas sociales. Ya sabes, el crimen en la sociedad, la violencia con armas, los homicidios y el suicidio, el abuso de drogas y bueno, lo que sea, hay muchísimos males sociales. Así que esa es la segunda manera en la que podemos formar alianzas para crear mejores sociedades. Y lo último importante, de tantas otras formas que podemos pensar, es que debemos ejercer presión sobre los funcionarios públicos para que podamos tener una política exterior justa. Porque según el Islam no se trata solo de América primero o cualquier país primero, es la humanidad primero. Eso significa que debemos considerar cada vida como igual. La vida de un francés, un budista, un indio, un pakistaní, un judío y sí, un palestino. Porque eso es lo que enseña el Islam. Y supongo que tu fe enseña lo mismo. Y concluiré con estas palabras y podemos tener más preguntas. Hay un pasaje en el Corán, capítulo 5, versículo 32, que de hecho resalta esto. Y el pasaje dice que salvar una vida es como salvar la vida de toda la humanidad. Y luego el pasaje dice que quitar una vida es como quitar la vida de toda la humanidad. Así que cada vida es valiosa, toda sangre es sagrada y cada alma lo es, bendecida a los ojos de Dios. Así que en este pasaje Dios no dice que se trate de la vida de un musulmán. Se refiere a todo ser humano. Así que si tomamos eso en serio, trabajamos en lo que tenemos en común, usando la guía de Dios, viéndonos unos a otros como hermanos y hermanas. Esa es la manera de traer justicia, y el resultado no sería nada menos que una paz llena de amor. Esa es la fórmula. ¿Sí, señora? Tengo una pregunta sobre la comida. ¿Hay limitaciones en lo que puedes comer o en lo que se te permite comer en ciertos momentos? ¿Cómo es eso diferente de la cultura occidental? Claro, la pregunta es sobre la comida y la dieta. Nuestros cuerpos son una responsabilidad que Dios nos ha dado. Entonces, eso significa que lo que comemos y lo que debemos evitar proviene de las Escrituras, así que viene de dos fuentes. Tenemos dos fuentes para la ley islámica. Una es la palabra de Dios, que es el Corán. ¿Cuál crees que es la segunda fuente de la que se deriva la ley islámica? ¿Es una pregunta válida, profe? Ella está diciendo que sí. Vamos, chicos. Levanten la mano con confianza y digan. Hazlo. Está cubierto de hielo. Muy bien. ¿Cómo ¿Cuánto tiempo has estado aquí, Suna? Entonces, ¿cuál es la...? bien Sharia, verdad? Entonces, la Sharia es la guía o la ley que extraemos del Corán y del ejemplo profético del profeta Muhammad. La paz sea con él. Muy bien. Entonces, según la guía de la Sharia, que proviene del Corán y del ejemplo profético, se supone que debemos evitar ciertas cosas en nuestra alimentación. ¿De acuerdo? No podemos consumir ningún animal que haya sido sacrificado en nombre de otro Dios. En segundo lugar, no podemos consumir cerdo, carne de puerco ni carne de cerdo. Número 3. Incluso si el animal es sacrificado, ya sabes, la oveja, la cabra y el camello que podemos consumir, que es halal, que es permitido, se supone que debemos recitar el nombre del Creador y debemos cortarlo de tal manera que dejemos salir la sangre. Eso significa que no podemos consumir sangre, lo cual, por cierto, también está en la Biblia. No te voy a preguntar en qué capítulo, ¿verdad? En el libro de Levítico está bien. Y tampoco podemos consumir ningún animal que ya haya muerto antes de que podamos sacrificarlo.
Así que estos son los requisitos mínimos cuando se trata de la carne. Pero tampoco podemos consumir ningún tipo de intoxicante, alcohol, ya sabes, vino, licores, nada en absoluto. Cualquier cosa que Dios nos ha prohibido, siempre hay una lógica, un razonamiento y una razón científica detrás de ello. Puede que lo entendamos o puede que no, ¿verdad? Quiero decir, especialmente, hablemos un momento del alcohol. Quiero decir, sabemos el daño que causa tanto psicológica como espiritualmente y biológicamente. Sabes, en Estados Unidos, cerca de 45,000 accidentes automovilísticos ocurren por conducir en estado de ebriedad. Las muertes ocurren por miles. El alcohol también está involucrado en muchos divorcios, en muchos crímenes, muchos homicidios y muchos casos de cáncer. Así que por esa razón no se trata de, ya sabes, tomar casualmente o una copa en la noche. Según el Islam, capítulo 5, versículo número 90, no se debe consumir ni una sola gota de alcohol. Mira una sociedad que es 100% sobria. Mira todos los crímenes que podemos prevenir. Todos los divorcios, todas las violaciones, todos los accidentes, todos los cánceres que podemos prevenir. Esa es la ley islámica, esa es la sabiduría islámica. Sí, así que eso es lo mínimo. Si me falta algo, por favor, agrégalo. Está bien, sí, señora. ¿Qué quieres decir con que no puedes consumir carne o ningún animal que haya sido sacrificado en nombre de otro dios? Por ejemplo, algunos adoradores de ídolos pueden decir que están sacrificando este animal en nombre de un dios de la luna, por ejemplo. Entonces, eso se vuelve prohibido para nosotros porque solo hay un Dios. Debemos recitar el nombre y agradecer a ese Dios antes de sacrificar ese animal. Sí, eso es lo que significa. Bien, ¿más preguntas? Sí, señora, sí. Ambos todavía tienen que levantar la mano para hacer la pregunta. Sí. Si una mujer que es musulmana, si no usa su hijab, ¿eso se considera algo malo? Bien, la pregunta es, si una mujer musulmana no usa el hijab, ¿es algo malo ante los ojos de Dios? Bien, yo diría que sí. Y la razón es esta. Sabes, es similar a si un estudiante sabe que tiene que hacer cierta tarea y si no la hace y si le pregunta al maestro, ¿es algo malo? Ella diría, sí, por supuesto. Porque la modestia es un concepto importante, un principio importante, una guía importante que Dios nos ha dado. Así como cuando yo manejo, el oficial de policía dirá, ¿sabes qué? Estás manejando por encima del límite de velocidad. Eso significa que estoy infringiendo la ley. De la misma manera, rezar 5 veces, ayunar y otras obligaciones, incluyendo usar el hijab. Algunas personas pueden no saber que es una obligación. Eso significa que nosotros, los eruditos, los imanes y otras personas, les enseñamos. Pero sabiendo el hecho y aún así no lo usan, entonces serían responsables de su, ya sabes, acciones. Correcto, así que eso es bastante, pero ya sabes, puede que veas a algunas mujeres musulmanas que no usan el hijab, así como no todos los cristianos practican todos los mandamientos de la Biblia. De la misma manera, no todos los musulmanes practican los mandamientos y principios del Corán. Si lo hacen, si no practican, no juzgamos al Islam, simplemente, ya sabes, culpamos a esas personas por romper la ley. Sí. ¿Qué pasa con las mujeres? El cabello y la modestia, ¿cuál es la conexión entre eso? Y no se les ordena cubrirse la cabeza. ¿Cuál es la conexión entre eso? Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre la modestia de las mujeres y cubrirse el cabello? Sí. Está bien, te vistes de manera modesta, ya sabes. Cubriéndose el cabello. Entonces, ¿qué es? Claro, claro. Así que, según la fe islámica, no solo esta parte del cuerpo, sino también esta parte del cuerpo es un signo de belleza. Y debe estar reservado solo para los esposos, no para que otros hombres miren y deseen. Pero para los hombres, por cierto, o sea, obviamente, ¿verdad? Las mujeres son hermosas, ¿no? En comparación con los hombres en cuanto al cuerpo, eso es lo que digo. Así que por esa razón, no solo en el Corán o en la Sunna del profeta Muhammad, la paz sea con él, el ejemplo del profeta, todas las demás escrituras también han dado un mandamiento similar. Está bien, y no solo eso, por cierto, así que la pregunta puede ser, está bien, ¿por qué hay una diferencia entre la vestimenta de los hombres en comparación con la vestimenta de las mujeres?
No solo en la parte de las escrituras, incluso en las leyes seculares, también se ha reconocido porque las mujeres y los hombres son diferentes psicológicamente y también biológicamente y sí físicamente. Tomando eso en cuenta, hay 3 estados en Estados Unidos en los que un hombre puede salir sin camisa a la calle. Las mujeres, ellas no pueden. Así que Dios nos ha hecho diferentes. Dios nos ha hecho hermosos de diferentes maneras. Eso significa que se nos han dado responsabilidades, así que las leyes pueden ser diferentes para hombres y mujeres. Sin embargo, si un hombre obedece las leyes, recibirá esta recompensa. Si una mujer obedece las leyes, recibirá exactamente la misma recompensa. Así que tenemos diferentes roles y responsabilidades, pero la recompensa es igual. Ya que fuimos creados diferentes ante los ojos del Creador, diferentes pero iguales, eso significa que Dios nos ha dado leyes similares, pero con pequeñas diferencias basadas en nuestra composición psicológica, biológica y física. Sí. Creo que la persona antes que tú tenía una pregunta, luego voy contigo, ¿sí? Durante la oración, ¿es cierto que tienes que mirar hacia el norte cuando estás rezando? Bien, ¿es cierto que tienes que mirar hacia el norte cuando estás rezando? Sí y no, está bien. ¿Qué hay al norte del Polo Norte? Por cierto, eso es una broma. Así que nos orientamos en cierta dirección, chicos. ¿Alguno de ustedes sabe hacia qué dirección rezamos los musulmanes? Y no digan hacia el este. Bien. ¿En qué dirección creen que rezamos? ¿Es una pregunta válida? Ahí está, es una pregunta válida. Sí, tienes razón. Nos orientamos hacia la Meca, y la razón por la que lo hacemos es porque se les ha ordenado a los musulmanes en el Corán, y el profeta Mahoma, la paz sea con él, también lo mencionó y oró de esa manera. Entonces, ¿qué crees que es especial en la Meca? ¿Alguna? ¿Por qué no París? ¿Por qué no, ya sabes, Chicago? ¿Por qué la Meca? Esa también es una pregunta válida. Ahí está, toda pregunta es válida. ¿Qué hay de especial ahí? Una pista sería Abraham e Ismael. No lo creo. Sí, así es, dilo en voz alta. Ellos construyeron la gran roca, rodea el cabo. La gran roca. Ahí vamos. Ellos construyen la Kaaba, ¿verdad? La Kaaba es una estructura cúbica. Y en el recinto de la Kaaba, esa es la primera y la más antigua mezquita o el lugar de adoración al único creador. ¿De acuerdo? Así que por esa razón, donde sea que esté un musulmán, se supone que debemos orientarnos hacia esa dirección. No estamos orando a ella, pero estamos orientados hacia ella. Es un símbolo de unidad. Como nací y crecí en la India, solíamos orientarnos hacia el oeste, en dirección a la Kaaba. Desde aquí no es hacia el norte, es hacia el noreste. Así que esa es la distancia más corta, de Chicago hacia la Meca. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta original? ¿Ya se me olvidó? Entonces esa era tu pregunta, ¿verdad? Cuando nos orientamos, cuando oramos, sí. Tú tenías una pregunta, sí. Entonces, en otros países, como por ejemplo Irán, muchas mujeres tienen que cubrirse la cara. ¿Eso es similar a lo del hijab, donde solo se supone que debes mostrar tu rostro a tu esposo o cosas así? ¿Esa pregunta surgió ayer? La pregunta también surgió ayer sobre el velo facial. Algunas mujeres lo usan y otras no, ya sabes, cubriéndose el rostro. Así que el Corán, como mencioné, tiene 2 lugares diferentes donde menciona el concepto de modestia para las mujeres y también para los hombres en diferentes lugares. Así que los eruditos musulmanes tienen interpretación de esos 2 versículos, ¿de acuerdo? Y también de las acciones de las mujeres creyentes de esa época. Así que, según la mayoría de los eruditos musulmanes, las mujeres deben cubrir todo su cuerpo, excepto el rostro y las palmas de las manos. Pero según un grupo de eruditos musulmanes, incluso el rostro es un signo de belleza. Incluso eso debería cubrirse. Quizá hayas visto a algunas mujeres judías ultraortodoxas. Solo búscalo en Google la próxima vez, ¿de acuerdo? Ellas también se cubren el rostro.
Sí, así que de nuevo, exactamente por esa razón, el rostro también es un signo de belleza. Y cuando salen en público, cuando están en casa, por cierto, el hijab, no tienen que usar el hijab. Pueden vestirse simplemente así, pero cuando salen, a veces se cubren esto y también el rostro. Muy bien, buena pregunta hasta ahora. De nuevo, cada mandamiento que Dios ha dado siempre tiene una razón, una lógica detrás de él. Después, ¿Por qué lo haces? Cada vez que dices el nombre de un profeta, dices, la paz sea con él. ¿Está bien? entonces la pregunta es, después de mencionar el nombre de Muhammad, la paz sea con él, ¿por qué decimos la paz sea con él? Porque el Corán mismo menciona que Dios y los ángeles están enviando paz y bendiciones sobre el profeta. Ustedes, los creyentes, hagan lo mismo. Así que es una forma de respeto, honor y amor que tenemos, ¿sabes? Así como, por ejemplo, quiero decir para mis padres, yo no los llamo por su nombre. Si tengo que dirigirme a ellos, puedo decir, ya sabes, Abushi, Abuji. Significa que es una señal de respeto o mamá, mami. Como incluso para el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Solo dices el presidente, solo lo mencionas así, no estoy hablando de ese presidente, de otro presidente, ¿está bien? Entonces podemos ver. Tenemos respeto y honor, incluso a los maestros los respetamos y honramos, ¿verdad? Ojalá que sí, así que es una forma de respeto absoluto, no solo para el profeta Muhammad, la paz sea con él, sino para todos los demás profetas. Todos los demás mensajeros, como Moisés, la paz sea con él, o Abraham, la paz sea con él, porque amamos, respetamos y honramos a todos los profetas, pero especialmente al profeta Muhammad, la paz sea con él. La razón está en el Corán. Dice en el capítulo 33, versículo número 21, que en la persona de Muhammad, la paz sea con él. Tienen el mejor ejemplo a seguir para aquellos que creen en Alá y en el último día y recuerdan mucho a Alá. Él es visto como un modelo a seguir para la humanidad. Así que por esa razón le profesamos el mayor amor y admiración. Por esa razón, ¿verdad? Y Muhammad, la paz sea con él. Él también mencionó que cada vez que escuches mi nombre, acompáñalo con paz y bendiciones para mí. Hay una recompensa en eso. No, muy bien. Así que antes de que se vayan, ¿verdad? Aquí hay algo de literatura islámica. Uno de ellos es una copia del Corán, así que esta es una traducción. ¿Cuál creen que es el idioma original del Corán? ¿Español? No, el idioma árabe, ¿verdad? Y obviamente puede que ustedes no sepan leer árabe, pero la traducción también les da como el mensaje principal del Corán, ¿de acuerdo? Y luego, en segundo lugar, tenemos un libro sobre los conceptos básicos del Islam y la historia islámica. Todos estos son gratis. En tercer lugar, tenemos un libro, solo lo básico sobre qué es el Islam, un folleto realmente pequeño. Y por último, tenemos un libro sobre qué dice el Islam acerca de los vecinos, cómo debemos ayudarlos y cuidarlos. Muy bien, proviene de las fuentes coránicas y del ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él. Muy bien, ¿más preguntas? Sí. En ciertas partes del mundo ha habido eventos trágicos donde, cuando las mujeres no se cubren completamente el rostro o el cabello, han sido asesinadas por eso. Creo que ha pasado en diferentes partes del mundo. Así que solo, y obviamente eso no representa a la religión musulmana en su totalidad, es más representativo de diferentes gobiernos. Pero, ¿cómo es que eso no es opresivo por naturaleza? Sí, tal vez la gente usa la modestia religiosa como una razón para lastimar a otras personas por no seguir esas leyes. Solo que personalmente estoy un poco confundida sobre cómo diferenciar entre eso, porque ha habido mucha violencia hacia las mujeres en todo el mundo por no usar su ropa correctamente. Así que solo... Sí, es cierto, a veces es bastante triste cuando escuchas tantas noticias que vienen de tantos países, no solo de los países musulmanes. Sabes, África, sí, incluso Norteamérica, Sudamérica. Así que puede ser trágico, ¿verdad? Una lección importante para ti y para todos nosotros es que nunca debemos juzgar una fe por las acciones de algunos de sus seguidores. Significa, siempre les digo a mis amigos musulmanes que nunca debemos juzgar el cristianismo, a Jesús o la Biblia, basándonos en lo que algunos cristianos están haciendo o hayan hecho. Los cruzados, por ejemplo, la Inquisición española, la caza de brujas,
el genocidio de los nativos americanos y la lista puede seguir y seguir, ¿verdad? Así que yo nunca jamás juzgaría la fe cristiana, el cristianismo o la Biblia. Nunca juzgaré el hinduismo basándome en lo que están haciendo ahora mismo. Contra las minorías, especialmente contra los musulmanes, no juzgaré la fe judía basándome en un genocidio cometido por ellos. No juzgaré el budismo basándome en lo que los budistas están haciendo, o lo que le han hecho a los musulmanes de Myanmar de la misma manera. Hay más de 57 países musulmanes. El Islam es perfecto. Según nosotros, los musulmanes somos imperfectos, así que eso significa que debe haber una separación, y mientras los musulmanes sigan lo que dice el Corán y la Sunna. Por supuesto, reconocemos que si lo contradicen o lo diluyen, los culpamos a ellos, y no a la fe perfecta del Islam. Ahora, volviendo al concepto de modestia, ¿y por qué hay algo de violencia contra algunas mujeres en algunos países, no solo en países musulmanes? Por cierto, bien, aquí está el concepto, ¿verdad? Hay leyes en cada país, en diferentes áreas, leyes sobre conducir, leyes sobre... Sabes, incluso en las escuelas, se supone que debes completar alguna tarea, y siempre hay, ya sabes, para que puedas graduarte. Hay algunas condiciones en el trabajo, existen algunas leyes, reglas y regulaciones, así que cada vez que hay una ley, si la ley no se aplica, es una burla de la ley. Supón que no hay policías deteniendo a nadie de conducir, de manejar como sea, la gente va a tener accidentes, ¿no? Entonces, si los policías no regulan el tráfico y el límite de velocidad y el cambio de carril y la direccional y la señal de alto y el semáforo, ¿qué crees que pasará? La gente va a manejar como sea, a cualquier velocidad, y entonces habría accidentes y tal vez muertes. Entonces, si hay una ley, tiene que hacerse cumplir, ¿correcto? ¿Ves la conexión? Bien. Entonces, si hay una ley sobre la modestia, si no se hace cumplir, eso significa que cualquiera puede vestirse como sea o incluso no vestirse en absoluto. Eso quitaría la moralidad, la castidad y la decencia de cualquier cultura, no solo de los países musulmanes o cristianos, ¿cierto? Sí, de acuerdo hasta aquí, está bien. Entonces, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en cualquier parte del mundo, las leyes de la modestia se definen de manera diferente. Así que si alguien no está obedeciendo la ley de la modestia, ya sea hombre o mujer, en cualquier país eso significa la aplicación de la ley. Obviamente necesitan educar a la gente, necesitan tener campañas educativas, necesitan, ya sabes, de manera amable y sabia, instruir a las personas. E incluso después de todo eso, imagina que alguien sigue infringiendo la ley, tiene que haber algunas consecuencias. Sí, no, entonces, si va a haber consecuencias, por supuesto, las consecuencias no deberían ser como la pena capital, ¿verdad? Eso sería lo más extremo. Eso estaría mal si una persona, por ignorancia, por presión social, por, ya sabes, presión familiar. Si no lo están obedeciendo, eso significa que debería haber campañas educativas. De manera amable, sabia, ya sabes, conectando con la gente. Deberíamos tratar de educarlos, pero si no están escuchando... Quiero decir, es como si un maestro sigue diciéndole a un estudiante, ya sabes, tienes que llegar a tiempo, no puedes, ya sabes, tienes que comportarte en clase, no puedes masticar chicle, no puedes comer en clase, no puedes usar tu teléfono si una persona sigue rompiendo las reglas. Tiene que haber consecuencias, por supuesto, las consecuencias tienen que ser proporcionales, ya sabes, a lo que ese niño o ese estudiante está haciendo. No puede ser que te pongan una F solo por masticar chicle, ¿verdad? Tiene que ser así. Las consecuencias tienen que coincidir con lo que el estudiante no está haciendo. Así que al final del día, si vemos que algún país lleva al extremo las consecuencias o el castigo, por supuesto que necesitamos de alguna manera, ya sabes, observarlos y aconsejarlos, pero en sí no culpamos a esa religión que tiene esa instrucción. Pero supongo que tal vez tengas alguna pregunta en respuesta o algo así. ¿Puedes entender que si hay una ley, tiene que haber alguien responsable ante la ley? Si alguien la está rompiendo, tiene que haber consecuencias, ¿verdad? En cualquier cosa que hagamos. Sí, tengo una pregunta.
Por último, las culturas pueden o no seguir la guía de Dios y puede que no la sigan, incluso pueden contradecir totalmente la guía. Así que eso significa que tenemos que culparlas, pero no de la manera amable y sabia en la que Dios nos pide obedecer la guía. Sí. Mi pregunta es más bien sobre tu opinión o perspectiva, porque sé que hay diferentes, como no sé, como diferentes ramas o denominaciones. Dentro del Islam están las principales ramas, como los sunitas y los chiitas. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y sobre las interacciones entre ellos? Como si hay diferentes sistemas de creencias ahí. Claro. Esa pregunta también surgió ayer, está bien, lo cual es bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los sunitas y los chiitas? ¿Cómo formularías la pregunta? ¿Quiénes son ellos o cómo interactúan? ¿Es tensa la relación porque hay creencias diferentes o cómo es? No sé, tu perspectiva sobre eso está bien. Está bien. Rápidamente, ya sabes, hay 5 pasos para la respuesta, pero déjame hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Inshallah, si Dios quiere. El Islam es el nombre de la fe. ¿Cómo se llaman los seguidores? Musulmanes, ¿verdad? Musulmanes, está bien. Entonces, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, estaba vivo en el siglo VII, falleció en el año 632, entonces él era un profeta. Y también era el jefe de Estado, el presidente de toda la región, ¿verdad? Un país musulmán. Cuando él falleció en el año 632, los musulmanes tuvieron que nombrar a un nuevo jefe de Estado. Ahora ya sabes, cada vez que hay un nombramiento para jefe de Estado o una nominación, siempre va a haber 2 o más grupos. Así que lo mismo sucedió en ese momento. Había 2 grupos, uno era el grupo mayoritario. Ellos querían nombrar a Abu Bakr, quien era el más cercano al profeta y la persona más idónea. Y luego había un grupo más. Ellos querían nombrar a Ali, quien era el yerno del profeta y también el primo del profeta, y él también era idóneo. Entonces, Abu Bakr se convirtió en el primer jefe de Estado, el primer presidente, el primer califa, y Ali fue el cuarto en la sucesión, ¿verdad? Él era igual de idóneo. Así que el grupo más grande era conocido como los sunitas, o los que siguen el camino del profeta, y el grupo más pequeño es conocido como los chiitas, o son el partido de Ali. Sin embargo, ese nombre de chiita o sunita no se da en el Corán para los seguidores del Islam. A los seguidores del Islam en el Corán se les llama musulmanes en el capítulo 22, versículo 78. Así que si alguien me pregunta, Sabel Ahmed, ¿quién eres, sunita o chiita? Yo digo que soy musulmán, pero lo más importante es esto. Si tienes que etiquetarlos como sunitas y chiitas, no son análogos a las sectas cristianas. En el cristianismo, ¿cuáles son algunas de las principales sectas que tienen, chicos? Apóstoles, evangelistas. Evangelistas, sí. Y Leo, ¿quién es? Católico, ¿verdad? Entonces tienes católicos, tienes protestantes, tienes anglicanos, tienes mormones, tienes testigos de Jehová, ¿verdad? Y hay tantos grupos musulmanes que no son análogos a las sectas cristianas, y aquí está la razón. Todos los musulmanes del mundo tenemos el mismo concepto de Dios, que Dios es solo uno, no es uno en 3, Él es eterno, Él es creador, misericordioso, perdonador, guía, creador. Todos los musulmanes tenemos exactamente el mismo concepto de Dios, a diferencia de las sectas cristianas. En segundo lugar, el libro que seguimos como la palabra de Dios que vino para la humanidad. Todos los musulmanes del mundo en árabe tenemos la misma versión del Corán. En comparación con las denominaciones cristianas como los católicos, ellos tienen una Biblia diferente, ¿verdad? Ellos tienen 73 libros en su Biblia, los protestantes 60, ¿cuántos? ¿No? 67. ¿Está bien? ¿Cuántos libros hay en su Biblia? Bien, nadie entendió el chiste. Está bien, no hay problema. 66. ¿Está bien? 66. Ortodoxos griegos. Ellos tienen 78 libros en su Biblia, ¿verdad? Todos los musulmanes tenemos una sola versión del Corán en árabe. Tercero, los musulmanes, cuando rezamos de una manera similar, mirando exactamente en la misma dirección, la dirección de la Meca. Tenemos el mismo concepto de quién es Muhammad. La paz sea con él. Es un hombre, es un ser humano, es un mensajero y es el último profeta. Y tenemos exactamente el mismo concepto del más allá.
Así que si cualquier persona, cualquier musulmán que crea en las 6 creencias y en los 5 pilares, decimos que esa persona es musulmana. Así que la pequeña diferencia no se basa inicialmente en la teología, sino en quién sería el sucesor del profeta Muhammad. La paz sea con él como jefe del Estado. Buena pregunta, estaba esperando esa pregunta. Quizá notaron que llegué un poco tarde hoy. Se suponía que debía estar aquí a las 8:50, bueno, a las 8 en punto, ¿verdad? La razón es que anoche estuve con una familia, la familia de mis propios tíos. Mi tío falleció anoche, así que estuve con ellos hasta como la medianoche. Así que, como mencionó el hermano Shah, es recomendable y obligatorio para los musulmanes ser enterrados dentro de los 3 días. Así que falleció anoche y en el Centro Islámico Albanés en Berkeley será su oración fúnebre. Así que desde aquí yo iría allá. Luego, desde ahí, lo llevarán al cementerio y será enterrado como a las pocas horas después de que falleció. Así que tenemos un servicio fúnebre aquí en esta mezquita, el Centro Albanés y en alguna otra mezquita importante. Sí, hermano. ¿Dices que eso se dice solo para los profetas o para todas las personas que han fallecido? Solo los profetas y los mensajeros, sí, pero a las demás personas las respetamos y también, ya sabes, oramos por ellas. Sí, por supuesto, sí. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Como enterrar a las personas y hacer su funeral tan rápido después de que fallecen, ¿por qué hacen eso? ¿Cuál es la lógica y la razón detrás de eso, sabes? También se basan en la guía y los principios que el Islam nos ha dado y el profeta Muhammad, la paz sea con él. Él mencionó que las personas fallecidas deben ser enterradas dentro de los 3 días, no después de eso. Podría haber muchas razones, ¿verdad? Y puedes agregar lo que quieras. Y la razón puede ser que si la persona es, ya sabes, piadosa. Queremos que empiecen a recibir las recompensas en la otra vida, en la tumba. Así que esa podría ser la razón, la lógica. Si quieres agregarle algo, depende de ti, sí. Sí, lo mencionaste, sí, es solo el proceso porque el viaje apenas comienza. El viaje apenas comienza cuando nosotros creemos que el más allá es un lugar donde vamos a recibir nuestra recompensa por lo que hicimos. Y esperamos que esa persona sea perdonada, y entonces vamos a recibir esa recompensa por la que él o ella trabajó tan incansablemente. Así que queremos llevarlos a esa posición de inmediato. Así que eso va en la misma línea de lo que dijiste. Correcto, y también que, sabes, a veces no es psicológicamente bueno para la familia que una persona fallezca. Y ahora, un mes después, ahora estás enterrando a la persona, exhibiendo el cuerpo de la persona, poniéndolo en el museo. Quiero decir, yo no querría que mi ser querido todavía estuviera, ya sabes, retenido antes de ser enterrado. Así que mientras más pronto, mejor. Esa podría ser la razón. Pero al final, ese mandamiento está establecido de parte del profeta Muhammad, la paz sea con él, viniendo del Creador. Sí, señora. ¿Cómo celebra el Islam el ciclo de la vida? El ciclo de la vida. Los eventos más importantes de la vida, como en el judaísmo, es el Bar Mitzvah. Cuando llegan a la mayoría de edad, ¿cómo lo hace el Islam de manera general? Bien, entonces la pregunta es, ¿hay algo como el Bar Mitzvah en el Islam? La respuesta rápida es no. Así que una vez que un niño llega a la pubertad o a los 13 años de edad, al igual que en el judaísmo, no tenemos una celebración aparte y no tenemos ningún ritual. Pero lo que decimos es que, o lo que dice el Islam, es que muchas de las obligaciones. Ahora, la persona necesita conocerlas, el niño o la persona que está llegando a la adultez, y entonces debe empezar a aplicarlas. Por ejemplo, el ayuno no es obligatorio. Si la persona aún no ha llegado a la pubertad, todavía puede ayunar antes de ese momento. Así pueden practicar, acostumbrarse, y él tiene la recompensa por ello, pero no es obligatorio. Lo mismo para las niñas que usan el hijab. Se vuelve obligatorio una vez que llegan a esa edad, la edad de la pubertad en adelante, ¿verdad? Así que educamos a la persona, le recordamos, pero no tenemos un ritual especial como el bar mitzvah para la persona. Sí, buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú? Pensé que levantaste la mano, sí. Sobre las relaciones interreligiosas. Es un desafío en las comunidades musulmanas tener ya sea un hombre o una mujer que no siga la misma
serie de normas. ¿Interreligioso en el sentido de matrimonio o simplemente de convivir, me refiero como vecinos? ¿O de qué manera? ¿Salir con alguien estaría permitido? ¿Un musulmán o un judío? Está bien, está bien. Entonces hay dos preguntas, hay dos aspectos en la pregunta. Uno es la parte de salir en citas y el segundo sería el matrimonio real, el matrimonio interreligioso. Así que primero hablemos de la parte de salir en citas y vivir juntos. Entonces, en el Islam, Dios nos ha dado instrucciones a través del profeta Muhammad, la paz sea con él, también en el Corán, de que debemos. ¿Cómo debemos casarnos? ¿A quién debemos buscar? ¿Cuál es el proceso del matrimonio? Así que esos detalles están dados. Lo que no está permitido es estar a solas con la persona. Eso significa tener una cita o vivir juntos para conocer a la persona. Eso no está permitido. Muy bien, entonces pasemos a la parte del matrimonio. Entonces, el matrimonio en el Islam para los hombres musulmanes, ellos pueden casarse con una mujer musulmana, una mujer judía o una mujer cristiana. Entonces, hay tres opciones para el hombre. Para las mujeres musulmanas, solo está permitido casarse con un hombre musulmán. Incluso en el matrimonio, sé qué pregunta tienes. ¿De acuerdo? Leí tu mente. ¿De acuerdo? Tal vez. Entonces, el profeta Muhammad, la paz sea con él, aconsejó a los musulmanes: cuando te casas, algunas personas buscan saber cuánta riqueza tiene la persona. Algunas personas buscan las características físicas de la persona, ¿verdad? ¿Qué tan guapo o qué tan hermosa es la persona? Luego, algunas personas buscan el estatus de una persona en la sociedad. Y luego el profeta dijo: algunas personas buscan en el futuro cónyuge cuán religiosa es la persona, cuán piadosa es la persona, ¿verdad? Entonces Muhammad, la paz sea con él, dijo que la gente busca una de las 4 cualidades en una persona. Entonces el profeta aconsejó a los que están por casarse, ya sabes, novias y novios, que busquen la piedad de una persona y se queden con esa persona, porque ese es el mejor atributo que puedes encontrar en tu futuro cónyuge. Entonces ahí está el consejo, ¿correcto? Entonces, ahora tu pregunta es, ¿por qué optar por eso? Una mujer en la fe islámica solo tiene que casarse con alguien, un hombre que sea musulmán, mientras que un hombre puede casarse con quien quiera. No con cualquiera, hay condiciones. Eso es diferente. Seguro. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué a un hombre musulmán se le permite casarse con una musulmana, una judía o una cristiana? ¿Por qué una mujer musulmana solo puede casarse con alguien de la fe islámica? Bien, está bien. Entonces, de nuevo, esto es una guía. Estos son los mandatos y prohibiciones que Dios ha dado en el Corán y también en la tradición profética. Bien, la razón puede ser esta. En una familia ideal, una familia islámica, el jefe del hogar es su hombre, el esposo o el padre, ¿correcto? Entonces, comencemos con esa premisa. Vamos a tomar 2 escenarios. Si una mujer musulmana, está bien, si un hombre musulmán está casado con una mujer cristiana, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso está permitido. Creemos en Cristo. Tenemos muchas cosas en común y el Islam quiere respetar a la mujer cristiana. Que se le permita ir a su iglesia y se le permita hacer sus propias oraciones y todos los rituales que quiera hacer. El hombre, el esposo que es musulmán, no puede impedirle que haga eso. Así que su fe no se ve comprometida. Una esposa cristiana, su fe no se ve comprometida porque es libre de practicar su fe en el matrimonio aunque tenga un esposo musulmán. Ahora, veamos el segundo escenario. Tienes a una mujer musulmana y un esposo no musulmán. Entonces, él es el jefe de la familia, ¿verdad? Así que supongamos que él le dice que no vaya a la mezquita o que le traiga chuletas de cerdo y las cocine para él o que cuando vaya al supermercado le compre alcohol. Entonces, cualquiera de estas cosas puede comprometer su fe en comparación con el primer escenario en el que la fe de la mujer cristiana no se ve comprometida. Así que el Islam es muy enfático en preservar la fe, los derechos y la libertad.
Por esa razón, según los eruditos, una mujer musulmana solo puede casarse con un hombre musulmán y un hombre musulmán puede casarse bajo ciertas condiciones con mujeres cristianas o judías. ¿Y es solo con mujeres cristianas o judías o puede ser con mujeres de otra fe? No, solo con mujeres cristianas y judías. La razón es que el Islam considera a los cristianos y a los judíos como gente del libro. Significa que, ya sabes, recibieron revelaciones, les llegaron profetas, entonces como una forma de respeto y para reconocer esa parte, el Islam nos permite no solo casarnos con mujeres musulmanas, sino también con mujeres judías y cristianas para los hombres musulmanes. En general, con algunas condiciones, podemos comer la carne sacrificada por los judíos y los cristianos. Entonces, si no podemos encontrar carne permitida, carne halal, por ejemplo, eso significa, supongamos, si voy a Diwan y hay una tienda que vende carne kosher, está bien, por ejemplo. Y está certificada por el rabino judío de la comunidad ultraortodoxa, ya sabes, del judaísmo. Eso significa que yo, como musulmán cumpliendo esas condiciones, puedo comer la carne kosher sacrificada por los judíos, nuevamente reconociendo que ellos son gente del libro. A ellos les llegaron profetas y escrituras, y basándonos en las similitudes. Entonces, como viajo en avión muchas veces, ¿verdad? En el vuelo, la mayoría de las veces puede que no tengan carne halal. Entonces pregunto, ¿está bien? ¿Tienen comida kosher? Si la tienen, entonces digo que bajo ciertas condiciones puedo consumir esa opción. Pasaste de decir que las personas no pueden estar solas juntas a que pueden casarse. ¿Puedes explicar cómo se sale con acompañantes a los estudiantes que no están familiarizados con eso? Claro, puedo darte mi propio ejemplo. Muy bien, conocí a mi esposa en una mezquita en Villa Park, está bien, IFS. Entonces, hay una mezquita en Villa Park, ¿verdad? Ustedes conocen Villa Park, Lombard, Villa Park, está bien, perfecto. Entonces sucedió que mi prima es doctora y mi prima, que es doctora, estaba atendiendo a una paciente que es una señora musulmana. Y la señora musulmana le dijo, sabes, mi hermana, estamos buscando casarla. Y mi prima, que es doctora, dijo, sabes, para mi primo, que soy yo, por cierto, también estamos buscando que él consiga, ya sabes, una esposa piadosa. Así fue como mi esposa y yo nos conocimos. Entonces su familia dijo, está bien, ¿sabes qué? Que se conozcan en esa mezquita. No tiene que ser una mezquita, también puede ser afuera, por cierto. Así que cuando la conocí, su familia todavía estaba ahí en la sala. Mi familia también estaba en la sala. No fue una reunión a solas. Muy bien, entonces solo tuvimos unos 5 minutos de conversación. ¿De acuerdo? Perspectivas de vida, ya sabes, misión, pasatiempos, educación. Y lo que vino a mi mente en ese momento fue el consejo del profeta Muhammad, la paz sea con él. Lo que ella buscaba era la piedad. ¿Cuán religiosa y practicante es la persona? En esos 5 minutos pude darme cuenta de eso. Después de llegar a casa, les dije a mis padres, saben, siento que ella es la indicada para mí. Y luego ella hizo lo mismo. Y el resto es historia. Muy bien. Así que sí, como no hay citas en el Islam, no hay convivencia ni andar viendo si funciona en el Islam. A veces los amigos pueden ayudar a una persona a buscar. Si una persona dice, ¿sabes qué? Mi compañero de clase o mi colega en el trabajo, me siento atraído hacia ellos, se cumplen las condiciones. Entonces, tal vez algunos amigos, tal vez los mayores, tal vez los padres de ambos lados, se juntan y hacen que ese matrimonio suceda. Así que no es vivir solo o salir solo. Son los amigos o la familia quienes se unen. Sí. Por último, en esa parte, ¿verdad? Es realmente importante. Cuando la gente en este país, nuestra cultura es así, cuando hay citas, se juntan, viven juntos sin casarse y luego la gente se casa. Alrededor del 50% de los matrimonios en este país terminan en divorcio. Esa es la realidad, ¿verdad? Pero tiene que haber una mejor manera. La mejor manera, decimos, es la guía islámica, en la cual en este país, para los musulmanes, menos del 3% de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces, tiene que haber algo, alguna lógica, algo está funcionando en los matrimonios musulmanes, ¿verdad? Y decimos que estas son las pautas.
Muy bien, me dieron la señal. Muy bien, Sabir, deja de hablar. Gracias por la observación. Creo que han pasado 2 horas. Denles un descanso para que puedan... ¿Tomar un vaso de agua? O algo así. Que descansen 10 o 15 minutos si alguien quiere ir al baño. Fue un gusto conocerlos a todos. Que Dios los bendiga. Que Dios los guíe por haber venido hasta aquí. Muy bien. Muchas gracias.